Nací en San Nicolás por cuestiones de parto de mi mamá, pero siempre viví en Villa, Constitución. Bueno, escuela primaria, secundaria, siempre aquí, ¿no? Escuela primaria y secundaria acá, en la Dante, con un breve interregno ahí en la Escuela de las Américas, que después cerró. Sí. En el secundario siempre tuve muchos amigos por cuestiones de deportes y clubes. Y en el secundario, o sea, en el transcurso del primario al secundario, quise cambiarme a la normal, pero en ese entonces había cupo y no pude ingresar por cuestiones de cupo, entonces terminé volviendo a la Dante y terminé en la Dante la secundaria. ¿Algún recuerdo que te haya quedado grabado de esa etapa de la infancia, adolescencia? No, lindo. Siempre, viste que hay mucha gente que tiene la añoranza de lo que pasó. Yo la verdad que disfruté mucho cada una de las etapas que pasé, primaria, secundaria, facultad, después de la facultad. Y siempre con ese ánimo que lo que vino después fue mejor o lo disfruté más. Digo, no añoro lo que pasó, lo disfruté muchísimo, pero creo que no hay que quedarse estancado en esas cosas lindas que uno pasó, sino que siempre lo que viene genera nuevos horizontes y nuevos desafíos que hay que vivirlos lindos, porque son eso básicamente. Bueno, una vez culminados los estudios secundarios, comenzaste abogacía. ¿Cuándo te decidiste a estudiar esta carrera? Tuve mis dudas, mi idea inicial era estudiar música, yo soy pianista y guitarrista, y bueno, me terminé inclinando por abogacía, hice 3 años, dejé 4 meses y después retomé abogacía y comencé música, hice las 2 carreras a la par, piano en la Siberia, derecho en la facultad también de Derecho de la UNR, y bueno, hice eso 2 años hasta que después terminé siguiendo con Derecho solo y me recibí. Así que uno de tus grandes hobbies es la música. Sí, ahí entendí en la universidad, cuando empecé a estudiar música ya formalmente, que era justamente eso, un cable a tierra, un hobby que disfrutaba mucho, pero que ya la educación universitaria en términos de lo que es música es muy exigente, incluso hasta más conservadora, eso lo descubrí estudiando, que lo que yo había visto en Derecho, con lo cual me di cuenta que lo que antes disfrutaba se me estaba volviendo tedioso porque eran las 2 carreras a la par. Y bueno, hoy sigo tocando el piano, sigo tocando la guitarra, canto, pero ya en mi fuero íntimo y como una cuestión de gusto. ¿Alguna banda en la que pertenezcas o más solitario, digamos? No, algunas formaciones hemos hecho con amigos por alguna ocasión específica en que nos habían invitado, pero suelo tocar solo y más también en el ámbito de mi casa. Es raro que me vean en alguna fecha ya pública. La verdad que la tengo bastante abandonada, por lo menos desde que comencé con la campaña el año pasado hasta la fecha, pero siempre, el ratito que tengo me pongo a tocar un ratito el piano, un ratito la guitarra. Bueno, posteriormente incursionaste en política. ¿Algún referente que tengas y que te haya hecho justamente volcarte a este ámbito? Sí, yo vengo de una familia que no está caracterizada por la militancia política, de hecho cuando empecé a militar más bien había reparos de parte de mi familia, pero yo recuerdo, o sea, yo empecé a militar en el año 2010 en el marco de agrupación DNI, que forma parte del Movimiento Nacional Reformista, que es la pata socialista de la universidad, y empecé a militar en esa agrupación en la facultad de Derecho. Pero si tengo que rastrear un momento, yo me acuerdo en el año 2006, que fue cuando yo comencé la facultad, sobre fines de año, me acuerdo porque estaba estudiando por unos finales, hubo una lluvia muy fuerte que en Rosario con granizo y todo destruyó gran parte de la ciudad y me acuerdo que bueno, de verla desde el departamento, ver cómo se rompían las tejas, los autos que circulaban y demás, y cuando terminó la tormenta salir a la calle a recorrer la ciudad para ver cómo había quedado y me acuerdo de recorrer Oroño, que estaba inundada inclusive, y verlo, yo hasta ese entonces había visto todo el devenir político municipal de Rosario en los medios, o sea, nunca me había cruzado un intendente, un concejal, por ahí en Villa sí era más común cruzarse a los referentes políticos. Pero me acuerdo que el intendente de ese momento era Lifchitz y me lo cruzo ahí en Oroño caminando con el pantalón arremangado como uno más y me llamó la atención positivamente, digo, qué bien que un intendente que hasta ese entonces había visto en los medios salga a recorrer la ciudad como cualquier ciudadano y se haga cargo en un momento difícil. Y yo creo que ese fue la génesis de la simpatía que yo empecé a tener por el Partido Socialista, que después bueno, se condijo con Agrupación DNI, que me representaba absolutamente en lo que yo pensaba que era la militancia político-estudiantil dentro de la facultad, y bueno, ya ahí me incorporé a la militancia orgánica dentro de la universidad y también del Partido Socialista. Claro, una imagen de política, digamos, que nunca habías visto. No, exactamente. Por eso si vos me preguntabas por un referente,
casi que te diría Miguel Lifchitz. Después tuve inclusive oportunidades de trabajar con él en el último tramo de lo que fue su gestión como gobernador. Y bueno, Hermes Wiener también, que fue parte de ese proceso de cambio, o sea, de reforma estructural de la provincia del 2007 a esta parte. Yo creo que ellos son mis dos grandes referentes políticos partidarios. Bueno, pasando al ámbito laboral, Fran, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue en el Poder Judicial. Yo me incorporo a trabajar a la Fiscalía, a la unidad fiscal del Ministerio Público de la Acusación de acá de Villa, en el año 2014, cuando apenas comenzaba en ese entonces el nuevo proceso penal. Hoy ya cumplió una década, que se celebró hace poquito, con Valeria Pedrana, que era la fiscal que comenzaba en funciones en ese entonces, y trabajamos los dos mano a mano hasta que se fue incorporando el equipo con Analía Saravalli, que es la fiscal que hoy está en funciones, pero que en ese entonces estaba de licencia por maternidad, más algunos empleados, pasantes y demás, o sea, hasta que se terminó de conformar el equipo que trabajó en la unidad. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Después, unos años después, me fui a Rosario a trabajar en un juzgado de menores, también en el Poder Judicial, y termino renunciando, yo era empleado del Poder Judicial, a mi cargo de empleado, para incorporarme al gobierno del entonces gobernador Lifchitz, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como subdirector provincial de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, que hacía grandes rasgos, para decirlo resumidamente, es la dirección que tiene a cargo todas las cárceles e instituciones de menores de edad de la provincia. Y a partir de allí seguiste en el rumbo de la política. Y a partir de ahí sí, trabajé en el gobierno hasta que en el 2019 el gobernador Lifchitz termina su gobierno. Ahí me vengo a trabajar con Gonzalo Cristini, Diego Martín y Mariela Ponché, a la nueva conformación esa del Consejo Municipal que se generó en el 2019 acá. Trabajé 4 años como secretario de ese bloque de concejales socialistas y bueno, ahora me incorporé a partir de diciembre, ya con un mandato electivo que me confió la gente como concejal al Consejo Municipal de Villa. ¿Algún sueño, algún objetivo en el ámbito laboral? No, yo empecé a militar siempre con el horizonte, lo he señalado en varias oportunidades. Uno siempre de alguna manera se relaciona con el medio en donde se desenvuelve día a día. Cuando empecé a militar para cambiar las cosas que no me gustaban de mi facultad, pero siempre con una referencia directa a la que nunca dejó de ser mi casa, que era Villa, y pensando en cambiar todas las cosas que no me gustaban de Villa. Creo que desde ese entonces, que fue el año 2010, también delata un poco los años que pasaron, pero a la actualidad muchas cosas que no me gustaban siguen en ese lugar, por lo menos desde mi visión, que critico, y creo que algunas cuestiones incluso se han agravado. Entonces ahora ya con una responsabilidad pública a cuestas, el sueño es cambiar Villa Constitución estructuralmente hacia una ciudad que a todos nos guste vivirla de otra manera distinta a la que estamos viviendo hoy día. Bueno, para cerrar, ¿cómo definirías a Francisco Bracarenty? Como una persona transparente, soy esto que ven, accesible, cualquiera que se quiera acercar a hablar conmigo, que me conozca o que no me conozca, va a encontrar en mí una persona que va a escuchar y va a tener su posicionamiento, a veces gusta, no gusta, pero cuando me refería a que soy transparente, me refería justamente a eso, a ser franco, a tratar de ser coherente entre lo que uno dice y lo que hace en el transcurso de los años. Digo, me da risa por ahí que las redes sociales recuerdan publicaciones, yo soy de escribir bastante, y de algunos posicionamientos que había tenido en el pasado y demás, y sin perjuicio que uno lo trae a la actualidad, me encuentro coincidiendo con mi yo de hace 10 años atrás, lo cual es una buena señal, o al menos a mí me conforta, y una persona que tiene ganas de hacer, fundamentalmente, desde ahora, la responsabilidad que te comentaba hace un ratito, que espero y confío en que voy a estar a la altura de las circunstancias.